Lo cierto es que una de las grandes interpretaciones que hay en general del mundo es que el mundo es un sistema de creencias, es un sistema de relatos que coexisten, ¿sí? En ese sentido, todo es una historia, guardando las diferencias que hay entre un sistema religioso o una ideología, no sé, económica, por ejemplo, o la ciencia, ¿sí? Pero si le quitamos todos los ropajes a cada cosa y si nos vamos al esqueleto o a la estructura de todo, podemos notar que hay bastantes similitudes, ¿no? No hay tanta diferencia entre los mitos fundacionales, qué sé yo, un Popol Vuh o algún mito fundacional de alguna civilización antigua indígena frente a las mitologías que nosotros los modernos decimos que están lejos de esas otras formas de entender el mundo, ¿sí? Nosotros podemos decir que los mitos fundacionales de los indígenas no tienen nada que ver con la realidad, pero nuestros propios mitos fundacionales como modernos, si les prestamos atención, son ficción pura. Además, detrás de los mitos, por más metáforas, digamos, difíciles de nosotros asimilar como reales, ¿no? Realmente no son solo meras supersticiones y nunca lo han sido, ¿sí? No son inocentes, por eso hago el hincapié en que las historias no son inocentes. ¿Por qué? Porque están diciendo desde su tiempo y su manera cuál es la forma de ser, cuál es el sentido de estar aquí, cuál es la forma en la que funciona el mundo y cómo debemos actuar en relación a ese mundo. El Génesis, que fue escrito hace muchísimo tiempo, define todavía hoy en día las relaciones hombre-mujer. Por ejemplo, ¿sí? El hecho de que la idea de que la mujer sea un pedazo derivado del hombre, es decir, una costilla, tiene bastante que decirnos y todavía lo podemos asociar con cómo nos manejamos hoy hombres y mujeres y ciertas diferencias palpables que están allí. El Génesis es una obra de arte, realmente es un relato exquisitamente escrito, lo mismo, no sé, los libros fundacionales de las diversas religiones. Es más, si quitamos los ropajes, insisto, guardando las proporciones y las diferencias que están, pero si quitamos los ropajes, muchas religiones, sobre todo aquellas que piensan en la vida después de la muerte, tienen mucho que ver con la meritocracia o manejan el concepto de meritocracia muy parecido a como lo habla la ideología capitalista, que podríamos en ese caso entenderla como una religión, pongo comillas aquí, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de la meritocracia de la que nos habla las religiones que tienen la idea de la vida después de la muerte, a grandes rasgos, insisto. Está la muerte y hay una vida después de la muerte. Para tú vivir después de la muerte en vida, debes cumplir o debes hacer o cumplir o adquirir ciertos méritos para poder llegar a la vida después de la muerte, meritocracia. ¿Qué dice el sistema capitalista? ¿Sí? El buen hombre es el hombre que sabe hacer riqueza y que la redistribuye a los demás. Para poder ser rico, tienes que, paso número 1, acumular capital, paso número 2, no sé, con ese capital acumulado, comprar ciertos medios, contratar X cantidad de gente para producir riqueza y a su vez, como eres un hombre bueno, el hombre rico es un hombre bueno, las utilidades te dará para ayudar a muchos más, ¿no? La teoría de la mano invisible, que si uno hiciera una metáfora un poco provocadora, podría ser como un concepto de Dios, el concepto de Dios capitalista, de la ideología capitalista. O sea, lo que quiero hacer ver aquí un poco es que los relatos, en el fondo último de los relatos, es darnos un sentido, una orientación de lo que hacemos aquí. El capital o el capitalismo nos dice, estamos aquí para transformar el entorno y para generar utilidades, para generar riqueza. Ciertas religiones dirán, estamos aquí para amar al prójimo como a nosotros mismos, y estamos aquí para hacer cumplir todos los méritos para llegar al reino de los cielos. Es decir, hay muchas maneras. A veces cuando se plantean conversaciones sobre lo moral, sobre lo bueno y qué es lo malo, de eso hablan las religiones y otras disciplinas, incluso se podría decir que hay una genética de la moral,
hay ciertos valores universales que indiferentemente del tiempo e indiferentemente de la cultura a la que tú estés, hay ciertos valores a los que universalmente se les da un valor. La justicia, por ejemplo, entendida como tratar a alguien con dignidad y con humanidad, es un valor valorado, valga la redundancia, en todas las culturas, o bueno, en casi todas, no sé, tal vez no conozca alguna que no lo vea así, pero incluso entre más gente se ajusta en este sentido que estoy diciendo, podría ser comprobado estadísticamente que una cultura es más feliz, o potencialmente puede ser más feliz. Los derechos humanos son un poco eso, ¿sí? Los derechos humanos nos dicen, nos dan ciertos patrones o ciertos mandamientos para hacer nuestra vida en sociedad más, pues sí, más viable, llamémoslo de esa manera. No estoy diciendo con esto que relatos como los derechos humanos no sean importantes y no tengan un efecto positivo en nuestra realidad, claro que sí, ¿sí? La construcción de relatos más empáticos tiene efectos sociales y nos hace una vida más viable, nos da un estado de bienestar, ¿sí? Pero, por ejemplo, no vemos en una manada, vuelvo al ejemplo de la manada de leones, no vemos allí a la leona de la manada haciendo una reunión, pidiendo o haciendo una protesta, pidiendo por la libertad de las leonas de todas las tribus de África y del mundo, ¿no? O de todas las manadas que hay en África o en el mundo, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir cuando son ficciones las que creamos, los derechos humanos, la modernidad, incluso cuando pensamos que los mitos de los indígenas son, digamos, son cosas patas para arriba, pues realmente hasta nuestra ficción legal, aquí que hay abogados, existe de verdad. Es decir, yo puedo comprobar empíricamente la existencia del Código Civil, a eso se le llama ficción legal, incluso. Puedo comprobar de manera, es decir, puedo tomar de la realidad y tomar en mis manos y decir, miren, en la realidad está el Código Civil. O hablemos también de las sociedades anónimas, ¿no? Los contratos, el dinero, hablemos del sistema capitalista que en estos momentos estamos viendo como en pausa. En estos momentos estamos viendo la ficción del capitalismo, ¿no? De repente se pudo oprimir un botón y decir se congelan los créditos, se congela todo. Es más, gran parte del dinero que nosotros tenemos en nuestras cuentas son ceros y unos en el mundo digital. No hay, no sé, oro que respalde la cantidad de dinero de la que disponemos. O la misma idea de que un mineral tenga un valor económico per se, ya es ficción. Antes era la sal, por ejemplo, o conchas de mar. Después, cuando las monedas no eran, entonces ahora pasaron a ser los billetes o los bonos, y de repente ahora todo son transferencias invisibles que hacemos por la web, ¿no? Entonces, somos grandes ficciones, ¿no? La religión es una gran ficción, la filosofía es una gran ficción, las teorías científicas también, de alguna manera, por decirlo así. Ojo, sin dejar de hablar de la realidad o de los efectos reales que esos relatos tienen en nuestra vida. Incluso, si vemos las cosas de esta manera, deberíamos reconsiderar nuestra actitud a veces ante los niños cuando juegan, cuando crean sus mundos, y nos suena absurdo. Hace poco hablaba con una amiga sobre ese tema, cuando mi sobrina dice, bueno, a veces termino de trabajar y me voy a ir a tomar un café y de repente mi sobrina se planta en la puerta de mi cuarto y ella me dice que yo le tengo que pagar porque estoy en la frontera entre mi cuarto y el país que ella acaba de fundar. Y yo lo tomo bastante en serio, es decir, si para nosotros el dinero existe, si para nosotros la meritocracia en el sentido que la entendemos existe, si para mí un contrato si marca de verdad o no marca de verdad, si yo creo que los derechos humanos existen, que creo en ellos, pero si estoy teniendo presente que son grandes relatos y construcciones arbitrarias nuestras, que me hace pensar que realmente en su cabeza
ella no ha creado o no ha fundado un nuevo castillo. Por lo tanto, yo lo tomo en serio, no lo desmerito y le pago en su moneda imaginaria para poder pasar la frontera. ¿Sí? ¿Qué diferencia realmente hay entre los juegos de los niños, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, con los grandes juegos que vivimos a diario y por los cuales nos definimos, ¿no? Creo que somos más parecidos de lo que pensamos, a pesar de que nos creemos adultos y que ya hemos superado la inocencia, que claro que sí en muchos casos, pero bueno, insisto, yendo al fondo de las cosas.